Nos acompaña el doctor Marino Mendoza, un legendario dirigente, fue dirigente, o sigue, ¿verdad? No sé si sigue siendo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un hombre de la confianza de José Francisco Peña Gómez, armador de un gran equipo de comunicadores en la Z101, el Gobierno de la Mañana, tenemos que hablar de eso también. Sí, sí. Y también, cosa no menor, fue juez del Tribunal Superior Electoral. Entonces, con él vamos a hablar de muchísimos temas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Bien, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en esta participación que hace tiempo estoy observando, buscando a ver la quinta pata. ¿Dónde que está la pata? No la encuentro todavía. Eso es el punto, que no lo encontremos. Doctor, vamos a hablar de un tema que a la gente, sobre todo a la gente que nos sigue, la tiene muy preocupada. Y es el tema del registro civil. Se denuncia, y sobre todo por estas redes, porque los medios tradicionales no lo cubren mucho, que hay un tema grave con el registro civil. De acuerdo a su experiencia, vasta experiencia, y sobre todo siendo juez del Tribunal Superior Electoral, ¿qué nos puede decir? Bueno, ciertamente es un tema preocupante y no es desde ahora, viene desde lejos. Aquí hay gente, claro, eso viene desde lejos. Aquí hay gente que son la representación de esa alteración del registro civil, porque fueron gente que pasaron a ser registrados, por ejemplo, como dominicanos y hasta con lugares de nacimiento bajo la modalidad de la suplantación de las actas. Entonces, en lugar de tuyo o de ti, de mí, ponen a una persona y entonces luego eso tenía una implicación de carácter penal y tenía una implicación de castigo legal, pero eso ha ido manejando con el tiempo y bueno, no se le ha dado la atención ni el carácter a ese tema y por eso tú tienes que en lo que es el registro civil nuestro, y nosotros manejamos mucho el tema del registro civil cuando estábamos como jueces, porque hay muchos casos, todos los días llegan casos. Pero eso es algo que aquí hay que ponerle atención, porque en la medida en que no se le ponga atención, no solamente está la invasión por la migración descontrolada. Sí, pero no solamente las mujeres que vienen y paren aquí, ya, no solamente eso. La alteración del registro civil es tan grave como eso. Porque ahora se le prohibió, en alguna medida, no se le prohibió, sino se constriñó un poco el tema de dar a luz, esa cosa, pero eso sigue. Porque si no en este hospital se van al otro y entonces eso continúa. Pero el registro civil, que debe ser un eslabón muy estricto para garantizar la nacionalidad y la dominicanidad, eso aquí ha caído hace tiempo en un olvido. Y aquí hay mucha gente que tú lo oyes con apellido muy identificado como dominicano, no son dominicanos, pero le hicieron una suplantación hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Le hicieron una suplantación porque esa era la vía más expedita. Entonces, ahora tenemos la situación de que, bueno, los haitianos están llegando aquí, que están dando a luz aquí, que tenemos que preservar los derechos con un gobierno como el que tenemos, que no fue de vocación nacionalista, porque eso hay que decirlo. El presidente no entró con una vocación nacionalista, entró con una vocación un poco suelta, liberal, aplicando criterios de coyuntura. Y ahí tuvimos que él se vinculó mucho al discurso de la apertura. Y entonces tenemos, bueno, recuérdense que hasta la bandera de los LGBT, sí. Del LGBT. QI+, todas las letras. Todo eso, y yo te voy a decir, ¿era correcto eso? Bueno, eso no es correcto. Tú puedes ser lo más demócrata y lo más
abierto posible, pero espérate, hay reglas establecidas y normas que nosotros no podemos alterar. Además, ¿cómo es la República Dominicana? ¿Cuál es la idiosincrasia del pueblo dominicano? Entonces tú tienes que respetar eso. Pero él, haciendo un ejercicio abierto, democrático, descontrolado y coincidiendo con el criterio del discurso norteamericano de entonces, que eso tiene razón el presidente Donald Trump, cuando hizo referencia al gobierno anterior. Nosotros nos plegamos a ese discurso aquí. Digo, nosotros no, el gobierno, el presidente Luis Abinader se plegó a ese discurso. Y acuérdense cómo estábamos nosotros aquí con esa dinámica. Ese discurso abierto, democrático, que de libre pensamiento. No, pero hay reglas y normas. Entonces ahora hemos tenido que volver para atrás. O los Estados Unidos han tenido que fijar criterios. Y Luis Abinader, que de eso tendremos quizá oportunidad de hablar. Porque Luis Abinader cayó en la trampa. ¿Dónde está el cierre de la frontera? Que él dijo, y con bombos y platillos, y lanzó un discurso. Y queda cerrado. Yo recuerdo que yo lo escribí y lo publiqué. No es verdad que van a cerrar la frontera. Porque no es posible tú cerrar 360 y pico de kilómetros cuadrados de frontera. Tú lo vas a cerrar con un discurso, cuando hay una realidad. Él dijo que la realidad de la frontera nunca sería la misma. En esa época. Yo creo que no es la misma. Lo dijo, pero no es la misma. La única diferencia, ¿cuál es? Que ha evolucionado. Bueno, entonces ahora tenemos... La realidad, sí. Esa es la realidad que golpea. Sí. Y ahora no hay... ¿Cuántos haitianos hay aquí? No lo quieren contar. No lo quieren contar. No lo quieren contar porque eso es para sorprender. Y no querer contar a los haitianos, entonces tampoco nos pueden contar a nosotros. De hecho, imagínense, nosotros no sabemos nuestro censo. No. Y lo que más le temen es a eso, al número que tienen que decir, bueno, hay tanto dominicano, pero también hay tanto haitiano. Entonces, imagínate, no sabemos cuántos somos y no se quiere sanear el registro civil. El registro, ¿verdad? El registro. Sí. No se quiere sanear, imagínate. Ahora, hay una propuesta de un diputado... Perdóname, Maracayo. El registro civil se impone un reordenamiento de nuestro registro civil. Porque si no, nosotros vamos a perder el país poco a poco, progresivamente. Sí. No es la invasión por el útero, es la invasión realmente física que se está aplicando aquí. Porque tú puedes decir, bueno... cuando usted da luz aquí en una haitiana, hay que asumirlo. No, los países tienen reglas y normas. Vaya a dar a luz a los Estados Unidos, a ver si usted es verdad que usted puede dar a luz allá. Pero usted tiene que entrar 7 meses antes, 6 meses antes. Si le detectan que usted está en un desenvolvimiento fraudulento, usted puede estar seguro que usted tiene problemas. Y cuando tú das a luz allá y cuando tú vuelves como mujer, vuelves y entras con tu hijo, tú tienes ese hijo tuyo tiene que salir cada 6 meses. No, oculto. Tiene que sacar los otros, no la mamá. Porque cuando sale le preguntan, ¿y cómo usted dio a luz aquí? ¿Y cuáles son sus documentos? Entonces ella tiene que entrar en explicaciones y pasa a investigación. Entonces, aquí nosotros tenemos... que tener normas y reglas. Esto no puede seguir siendo un país de gente desenfrenada, que no respetan la ley. Aquí los haitianos, y hay que decirlo, los haitianos están ampliando la cobertura de su presencia aquí y están en todos los escenarios. ¿Y eso es negativo decirlo? No, hay que decirlo. Y cada país tiene sus reglas. Ahí está Centroamérica, Honduras, tiene zona limítrofe con 3 o 4 países. Nicaragua, por igual. Con Costa Rica, por igual. Pero y ellos utilizan y tienen el mismo idioma, tienen el mismo... Es la fisionomía, todo. Sí, todo. Pero nosotros no. Y a mí me tocó, siendo yo juez, en un escenario, recuerdo con el presidente, y le puedo decir, porque ya eso pasó, el presidente del Tribunal del Ecuador tiró un discurso duro contra los dominicanos.
Sí, pero a él se le olvidaba que había un dominicano ahí, que conocía su historia. Y entonces yo pedí un turno y asumí una confrontación con él. ¿Por qué? Porque está distorsionando la realidad. Nosotros tenemos características muy particulares en todo lo que significa la geografía de Centroamérica, por ejemplo, y cualquier otro país. Y digo Centroamérica porque esos países centroamericanos tienen colindancia, múltiple colindancia. Y hay países que tienen colindancia con ocho países más. Incluso entonces, la cristiandad los une también. También. Entonces nosotros, yo creo que ese registro civil hay que entenderlo y que hay que adentrarse en él, porque si no, nosotros estamos haciendo una contribución en la pérdida de nuestra nacionalidad. Hubo una propuesta de un diputado de la Fuerza del Pueblo, recuerdo el nombre ahora, pero él dice una propuesta que permitiría al ciudadano dominicano de poder votar con no solamente la cédula, sino con el pasaporte y la licencia de conducir. Con esa debilidad del registro civil que ya tenemos y esa posibilidad que se abre, ¿qué opinión usted tiene sobre eso? Volvemos a caer en lo mismo, porque es que si nosotros tenemos una alteración continua en el registro civil, ¿qué no sería con la alteración de cédula, con la alteración de licencia y cualquier otro documento que te garantiza a ti que una identificación? Eso no es posible. Nosotros tenemos que tener un régimen electoral claro y serio, responsable. ¿Dónde se permite eso? Eso no se permite en ningún país. Y yo recorrí el país, la geografía completa de América Latina yo la he recorrido. Y tú no encuentras eso de que fulanito aquí puede votar con la cédula, no con un documento que lo identifique. No, eso sería una contribución a la alteración del voto. La legitimidad del voto se pierde ahí. Entonces yo no creo, yo creo que al contrario, nosotros lo que tenemos que ser más estrictos en la aplicación del criterio del registro civil y evitar que nosotros sigamos cayendo en ese desvío que estamos teniendo en lo que es la legitimidad de la identificación. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? Bueno, tenemos 10, tenemos 11, ¿Y cuántos haitianos hay? Entonces, eso no se puede contabilizar. Señores, nosotros, y este es un país que no puede seguir con el discurso ese irresponsable. Porque si el criterio de un gobierno norteamericano, que como allá cambian y según el criterio del que viene aplican leyes, entonces, pero nosotros no podemos estar así. Nosotros tenemos que actuar como país que tiene una responsabilidad de trayectoria histórica con lo que es la nacionalidad, la dominicanidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver la realidad. No podemos estar siendo contemporáneo, contemporizador de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en Estados Unidos. No, así no. Nosotros tenemos que tener una identidad y tenemos que tener una línea de respeto por lo que es la conducta y el desenvolvimiento social de nuestro país. No podemos estar así. Entonces yo creo que nosotros, aquí hay muchas cosas que hay que revisar. Y el presidente que entró con un discurso bonito y un discurso que mereció el aplauso en muchos sectores. Pero el presidente le hizo un grave daño a este país. Yo no sé si porque él es un hombre de un origen que no es auténticamente dominicano, porque el hecho de que tú nazcas y el nacimiento a veces se da por accidente. Por accidente se da un nacimiento. Yo soy ciudadano americano porque nací allá, pero vamos a ver si tú tienes en tu cultura. Yo tengo 7 hijos norteamericanos, pero dile a ellos que son americanos, por ejemplo. Porque eso tiene que ver con la formación, con la idiosincrasia, tiene que ver con la identificación emocional que tú como persona llevas
Y tú eres dominicano porque lo sientes. Tú eres dominicano porque has convivido ahí, porque naciste ahí, pero sobre todo porque tú tienes un sentimiento. El que no tiene sentimiento simplemente no lo es de ahí. Eso pasa. Pero usted dice, o sea, desliza que Abinader no ha asumido su presidencia como una identidad dominicana. Usted no lo percibe como un dominicano. No se asume así. Yo no, el discurso de él es que no lo hace. Porque él entró, acuérdense, señores, que como él proclamó y defendió su origen, y eso no está mal. Aplauso para él que defiende su origen. Origen libanés. Libanés. Y lo defendió en un discurso ante el país. Lo defendió en un discurso ante el país. Yo no estoy hablando mentira, ni estoy poniendo donde no va. Entonces, si él es capaz de hacer eso, entonces que no se queje de la actitud que tenga la gente. Porque yo te voy a decir, yo creo que el presidente Luis Abinader ha cometido muchos yerros. Yo vi una colita. Yo vi una colita de Trujillo. Tomó la llamada. Sí, yo vi una colita de Trujillo. Ajá, ¿cómo? ¿En qué momento? Bueno, una colita porque yo cogí 10 años, 12 años de Trujillo. De la era de Trujillo. No me jugué mucho por los años. No, ya usted. Pero yo cogí una colita de Trujillo. ¿Qué es lo que tipifica a una sociedad y caracteriza a un gobierno? El orden. Y la dictadura, el orden. Es una de las características que tipifican. Orden. ¿Me entiendes? Entonces, por eso la gente aquí habla. Y los jóvenes, ustedes que no vieron eso, dicen, pero ¿por qué hay que hablar de Trujillo? Porque lo que tenemos, la edad suficiente para haber conocido un poco de la era de Trujillo, nos damos cuenta y hacemos la comparación. Lo que hay ahora, yo lo digo responsablemente y soy un demócrata probado. Pero lo digo, la democracia trajo todo estos desastres que hay, este desorden y estos robos y este saqueo del erario. Estamos saqueando el erario, señores. Eso, ¿y cuántos millones? Yo creo que ustedes como conductores de esta plataforma y manejadores, hay que hacer como un ejercicio. De cuántos millones estamos hablando que se han manifestado en la depredación del erario. Desde que Luis Abinader llegó con un discurso bonito. Pues vendió y compró a mucha gente. Pero ya no, ya se ha desplomado. Sí. Porque este es un gobierno que va en deceso estrepitoso. ¿Entiendes? Y él podrá ser un hombre serio. Yo no sé si es serio o no, porque los gobiernos, cuando Salinas de Gortari era presidente de México, era un presidente, economista, por cierto. Economista. Los economistas no han pegado una en América Latina. Bueno, Correa. Bueno, ¿y dónde está Correa? Correa hizo un buen gobierno. Hizo un buen gobierno. Hay que decirlo. Hizo un buen gobierno. Pero los economistas todos han estado matizados por el fracaso. Casi todo. Y búscalo todo. En Ecuador, búscalo. En Perú, búscalo todo. Entonces nosotros nos encontramos con esta situación. Señores, ¿por qué que también y la influencia en la conducta de un presidente, la influencia social y de su vida, no tiene ninguna influencia, no incide? Hay excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, tenemos la excepción de Bukele. Es una excepción a esa regla. Porque Bukele es un hombre rico. Rico, probadamente rico. De familia rica, ¿no es verdad? Pero Bukele viene, entiende, analiza la conducta social de su país y dice, pero no podemos seguir
actuando de esta manera, estamos dañando, este país está requebrajándose cada día más. Y Bukele tuvo un convencimiento político y asumió una posición, una voluntad política, Bukele. Y Bukele transformó a El Salvador. Cuando yo fui la primera vez a El Salvador, yo fui como diputado. Y eso era un reguero de gente protegiendo a uno. Y cuando fui como juez del tribunal, ahí era que había protección. Bueno, pero tú puedes ir ahora a Salvador. Eso pasa. En Salvador está pasando lo mismo que en Singapur. ¿No, verdad? Países requebrajados por la violencia, por el robo, por el saqueo, por todo lo que estaba pasando. ¿No, llegó Lee Kuan Yew y dijo, bueno, vamos a ordenar esta vaina. Vamos a arreglar esto. Con autoritariamente sí, lo vamos a resolver. Y lo arregló. Y aquí que se habla tanto de Trujillo. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué hay que hablar de Trujillo? Porque Trujillo aplicó una línea de orden. La dictadura se tipifican por el orden que establecen. Y Trujillo robó mucho. Yo no diría tampoco que aquí se ha robado más que la era de Trujillo completa. Analicémoslo. ¿Cuántos millones se llevaron los Trujillo cuando se fueron de aquí? 800 millones y pico de pesos se lo llevaron. Eso fue. Pero ¿y ahora? Ahora cualquiera devuelve 20,000, devuelve 10,000 millones de pesos. Se robó. Y devuelve una parte, como dijo ahorita el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Cedeño, sí, que yo fui diputado junto con él 2 periodos. Y ha tenido una línea, Cedeño ha tenido una línea de conducta coherente. Sí. Coherente. Entonces, es que nosotros estamos en un requebrajamiento progresivo, señores. Y ustedes saben, y él hizo referencia, pero yo sé que él no se adentró en el tema por prudencia y delicadeza. Y ven acá. Y este Congreso realmente es para uno celebrar el Congreso que tenemos. Y cuando antes del voto preferencial, porque este programa puede ser todo lo grande en el tiempo, pero no nos da para uno desarrollar temas como ese. Y tú sabes cuando que llega aquí se aplica el desbarajuste congresual, que entra cualquiera cuando el voto preferencial. Con el voto preferencial llega el que tiene prestigio, el que tiene honra pública, el que tiene trayectoria. Y el que más cuarto tiene. No es el que más cuarto tenga. El que más cuarto tiene es el que... El que más cuarto tenga. Entonces, el Congreso se transformó, se dañó. No hay la calidad del legislador hay que decirlo, la calidad del legislador es incomparable con la calidad del legislador de atrás. Esa es la verdad. Tú te crees que tú encuentras un legislador de la calidad de Hugo Tolentino Díaz, por ejemplo. Imposible. Que en paz descanse. Y de muchos otros legisladores que pasaron por ahí. El otro día me encontré casualmente con un gran legislador, fue en su tiempo, y hablábamos justamente de eso. Es que nos avergüenza ahora. Los legisladores avergüenzan ahora. Y dejen que pasen unos días y que se comiencen a ejecutar algunas medidas forzosamente tiene que aplicar este gobierno. Para que ustedes vean cómo va a estar el desenvolvimiento y el alarma. La alarma que se va a producir en el país con mucha gente que van para afuera. Que van para afuera por Estados Unidos. Y van para afuera por 2 razones. O van para afuera porque se liquidaron como figura pública y como político, o van para afuera por otras razones porque lo están reclamando de los Estados Unidos, que no es 1 ni 2. Entonces nosotros tenemos eso, señores. Esa experiencia que estamos viviendo
no se había visto nunca en nuestro país. Ahora, y yo te digo a ti, ¿y tú habías visto tanta gente vinculada a un ejercicio ominoso, dañino, perturbador, socialmente perturbador como el narcotráfico? Aquí, en tiempos pasados. No, tú no lo habías visto eso. No. Aquí. Ese volumen. No, jamás en la vida. Entonces nosotros nos encontramos que estamos acorralados. Señores, pero yo no quiero entrar en muchos detalles porque uno tiene que tener la inteligencia emocional que corresponde para uno no adentrarse en un momento a hacer referencia, pero hacer referencia que pueden ser verdad, pero no dejan de tener su peligro. ¿Y por qué? ¿Y cómo Luis Abinader se monta en un helicóptero con una persona estigmatizada? Bueno, que se comprobó que no era tanto estigmatizada, que se comprobó después que no era ningún estigma. No era un estigma, sino una realidad. Bueno, pero el estigma está ahí, el sello puesto ahí, obedecía a la realidad, claro. A la conducta social, a la conducta política de él, a la conducta de su vida. Y no cambió, personal. El presidente de la República no cambió a su director de la DNI, por ejemplo, que tenía parte de la responsabilidad de no permitir que su presidente, porque el presidente no tiene por qué saberlo todo, pero sí tiene sus organismos de inteligencia que le pudieron haber dicho, no se monte ahí. Mira, yo recuerdo, la gente, yo estoy forzado a hablar del doctor Peña Gómez. Yo recuerdo que una vez estábamos nosotros en Nueva York y yo tenía las informaciones porque yo era un asistente de verdad del doctor Peña Gómez. Y lo sabe doña Peggy, que está viva ahí. Digo doña Peggy, lo sabe Chico de Pradel, que era secretario personal del doctor Peña Gómez. Un hombre de una formación acabada. Juan Uribe, que era una mujer de íntima confianza, secretaria del doctor Peña Gómez, penosamente murió. Entonces, yo recuerdo que yo tenía que tener los ojos todos puestos sobre el doctor Peña Gómez. Yo era la única persona que le decía al doctor, quítese esa corbata, no va. Porque yo tenía esa autoridad, porque cuando los asesores vinieron en el 92 o 93 por ahí, yo recuerdo que hicimos reuniones y yo era la única persona que podía decirle al doctor ese saco. Sí, porque yo tenía la formación y además esas eran parte de las condiciones de mi trabajo, de mi colaboración, que yo trabajaba, pero yo era un colaborador. Uh-huh. Yo no era empleado del doctor. Entonces, yo recuerdo que llega una persona en una actividad que teníamos en Nueva York y yo tenía una información y me le acerco a Pedrito Guzmán, que en gloria esté, como dicen los creyentes. Pedrito Guzmán era el fotógrafo, digamos, oficial de Peña Gómez. Okay. Y yo le digo, tira flash, pero no me saque una foto. Oh. Porque esa es parte del trabajo mío. Porque yo soy un protector de la imagen del doctor, por ejemplo, en ese momento. Uh-huh. Y yo le dije al doctor por qué tenía yo esa actitud y yo pasé una información. Al otro día estaban buscando a ese señor. Oh. Al otro día le estaban allanando el apartamento de él. Al otro día. Entonces, ¿qué pasa? Un presidente tiene que tener gente con el conocimiento y con la capacidad y con la fortaleza de pensamiento para usted tener la garantía, porque un presidente no sabe lo todo. A los presidentes, bueno, yo no sé, Peña Gómez hacía su discurso, pero yo no creo que haya muchos políticos a ese nivel que hagan su discurso. Tienen una estructura de trabajo que le hacen su discurso. Entonces, realmente el cuidado de la imagen de un presidente
no es para tenerlo alegremente y desenvolverse. Yo creo que el presidente cometió un error desde el primer momento cuando él comenzó a hacer tantas exposiciones públicas y tantas participaciones públicas, porque el presidente tiene que tener un comportamiento, no es un político común y corriente, es un jefe de Estado, entonces hay que protegerle la imagen, hay que proteger. Yo fui jefe de prensa en el año 82 del presidente, entonces es que ustedes son muy jóvenes. Y nosotros teníamos que teníamos que estar alerta y atentos. Entonces, yo creo que el presidente Luis Abinader sobrepuso su imagen desde que entró al poder, desde que entró al gobierno. Independientemente de que estemos en unos tiempos diferentes donde los presidentes mandan por Twitter y ese tipo de cosas. No, independientemente de eso. Independientemente, porque el presidente... los presidentes tienen que tener un mínimo de reserva para actuar. Un jefe de Estado es un jefe de Estado. No es un presidente, cualquiera puede ser presidente porque cuando yo digo cualquiera, quiero decir por coyuntura se llega a la presidencia. Luis Abinader llegó por coyuntura a la presidencia de la República. Quite a la connivencia del presidente Leonel Fernández, las confrontaciones con Danilo, quite eso, a ver si podía haber un chance para que el presidente Luis Abinader se colara a la presidencia. La bomba lacrimógena de la Plaza de la Bandera. Ajá. Todo eso. La suspensión de las elecciones. Sí, no, un gobierno de coyuntura. Es un gobierno de coyuntura. Bueno, y está ahí. Y coyunturalmente está gobernando. Gobierna coyunturalmente. Y coyunturalmente está Su programa es coyuntural. Sí, no, está gobernando coyunturalmente por el hecho de que realmente, ¿cuál es la impronta? Tenemos 5 años. 5 años, sí. Este gobierno tiene 5 años. Y en 5 años... Sabe viejo, en gran medida. Casi, vamos a mirar muy pocas cosas funcionan. Vamos a mirar para los lados, vamos a mirar para el frente, para la parte de atrás, a ver dónde que estamos perdidos. Entonces, cuando tú ves y manejas el tema moral, la conducta moral, señores, aquí hay una depredación. Hay unos amigos míos que me dicen, es que tú eres muy ácido con el gobierno. Digo, que yo no soy ácido, es que yo lo que digo es la verdad. Y como yo no tengo cola a rastras, entonces yo puedo decir lo que corresponde a la verdad. Entonces, yo digo que ¿cuántos años perdimos nosotros? El gobierno de Hipólito fueron 4 años perdidos casi, como país. Nosotros llevamos 5 perdidos. Este es un gobierno que se han perdido 5 años. Y cuando pase el periodo presidencial, nosotros vamos a reaccionar como Salinas de Gortari en México, que era de que lo mejor, porque había una labor de trabajo propagandístico, había una campaña de estrategia, de comunicación, una mercadotecnia súper activa que estaban evaluando y actuando en función de lo que era el interés de la buena imagen. Y bueno, cuando cayó el gobierno, entonces vino el corre-corre. Y tuvo que Salinas de Gortari y pasó a hacer esto y todos los crímenes que se descubrieron, hasta el hermano de él envuelto. Entonces todo eso pasa, porque es que cuando se corre la sábana, entonces se ve dónde que está el muerto. Entonces aquí en este país, lamentablemente, nosotros estamos pasando por una situación bastante calamitosa. Yo dije hace tiempo que este país va camino al despeñadero. Dejen que pasen unos meses, dejen que entre el año que viene. Que el año que viene con lo suyo. Y yo no soy pesimista, pero soy un hombre realista. Y si la vida me ha dado chance de ver durante tantos años, en mi vida pública y profesional, me ha dado chance de ver toda esta cosa. La experiencia... Dice un amigo mío que la experiencia no sirve para nada porque nada más sirve para aplicarlo en otro, no en uno. Bueno, pero se aplica en otro. Pero la experiencia es una vivencia que nada más te lo da la vida.
Nada más. En ninguna universidad te la dan. Entonces, tú con esa experiencia vivida y esa trayectoria de vida que nosotros tenemos, yo creo que uno tiene que hacer análisis correcto, concreto, de lo que significa esto. Y ahí tenemos la historia de los medios de comunicación, que si usted quiere nos adentramos, pero realmente... Vamos a invitarlo en otra ocasión, porque eso merece, y no va a ser muy lejos, tenemos que invitarlo para que hablemos profundamente del gobierno de la mañana. Ah, sí. Eso fue un antes y un después en la comunicación. Sí. Y usted fue parte importante de eso. Yo salí del gobierno de la mañana en el 2000, siendo yo director del gobierno de la mañana. Tú ves, por ahí va. Pero vamos a hacer un corte con eso. Vamos a hablar con Milagro de Maracayo para cuadrar eso rápido. Gracias al doctor Marino Mendoza por estar con nosotros en La Quinta Pata. Recuerda que este viernes 12 de diciembre es el quinto en vivo de La Quinta Pata, compartiendo contigo, hablando de la actualidad, de lo último que esté pasando, no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Y nada, quién sabe, alguna sorpresita, quizás alguien no visita, quizás no, quién sabe, pero tienes que estar ahí con nosotros, compartiendo como siempre, a las 7 de la noche.